Pues, pues vamos a dar paso a nuestro querido Carlos, que hoy pues nos va a facilitar la sesión dando una charla sobre una enseñanza que realmente es inspiradora y con la que conecta mucho, ¿no? Y que le sirve, ¿no? Y bueno, pues no voy a decir mucho más. Creo que quien tiene que hablar es Carlos, o sea que adelante, Carlos, cuando quieras. Vale, gracias, Silamani. Sí, yo me siento ahora así como cuando estaba en la universidad, que tenía un examen y tenía la sensación de que no había estudiado lo suficiente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, yo había escogido este texto porque yo tenía como varias semanas, quizás, que yo me sentía como un poco estancado con mi práctica, ¿no? Como que éramos demasiado mecánico. Entonces me sentaba a meditar, pero mi mente siempre estaba en otra cosa y eso. Entonces estaba como muy, como eso, como estancada la sensación, ¿no? Entonces en algún momento le escuché a Maitri Gosha recomendar nuevamente este texto de Reimaginando el Buda, que yo ya lo había leído hace bastante tiempo, pero sí, casi no lo recordaba. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a leerlo y a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué se mueve allí, ¿no? Entonces, sí, en este texto, que bueno, surge de una conversación que tuvo Subhuti con Bhante, y luego pues Subhuti hace como, digamos, un recuento, por decirlo de alguna manera, de esa conversación, ¿no? Entonces, él comienza diciendo que digamos que la imaginación, o sea, la manera de cómo se puede imaginar al Buda en este caso, que tiene como tres trabas, vamos a decir, o tres problemas, ¿no? Una que es, claro, está hablando desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista inglés, ¿no? En un principio sería el rechazo que ha habido con respecto a todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Eh, y también con la reforma, en este caso la reforma protestante, y, eh, y con el racionalismo, ¿no? Entonces yo estaba como tratando de ver un poco, ¿no? Y es que, claro, y Subhuti lo aclaró un poco, ¿no? Que quizá esto se puede ver en algunas partes de Europa, pero quizás en Latinoamérica no se ve tanto, ¿no? Y, y es curioso porque justamente esa sensación del rechazo a todo lo que es cristianismo, no, en Latinoamérica no, prácticamente no se ha sentido, no tanto como se ha sentido, por ejemplo, aquí en España, que yo supongo que ha sido por, digamos, esa participación que ha tenido la Iglesia cristiana durante la dictadura, cuando Franco, ¿no? Y eso, por supuesto, ha dejado secuelas, a pesar que ha pasado más de 40 años todavía hay esa reserva, ¿no? Y ha sido algo similar también en otras partes de Europa, bueno, en este caso por el protestantismo y por el racionalismo, cientificismo, ¿no? Pero en Latinoamérica ha sido algo más, ha sido curioso porque no en Latinoamérica, y bueno, estoy hablando de Venezuela, que es donde yo vengo, no ha habido un rechazo, digamos, fuerte contra la iglesia. Probablemente, digamos, hay una cierta como resquemor o algo así, sobre todo con los primeros tiempos cuando empezaron a llegar los españoles a Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Y la participación que ha tenido la Iglesia cristiana tratando de imponer el cristianismo en los indígenas, ¿no? Y que ha sido de una manera muy violenta, ¿no? A través de la espada y el fuego, ¿no? Básicamente. Pero eso, claro, eso fue hace unos 500 años. Entonces, más bien, más recientemente,
me da la sensación de que no ha habido un rechazo fuerte, ¿no? Más bien, lo interesante más bien es que, claro, voy a hablar primero desde el punto de vista del contexto cultural de donde yo vengo y luego lo voy a decir un poco más personal, ¿no? Lo que más bien ha habido es un sincretismo, ¿no? Entonces, yo traje unos ejemplos de cómo el aspecto cultural cristiano se ha unido con el aspecto cultural tanto indígena y herencia negra que ha habido en Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo voy a ver si puedo compartir pantalla. Aquí está. Y, a ver, vale. Ok. Cuando estoy usando Zoom se pone más lento esto. Vale. ¿Sí se ve lo que se está mostrando ahora? Vale. Esto que estoy mostrando aquí es una tradición que se conoce como San Benito, que sobre todo en las zonas del este, ¿verdad? Del oeste de Venezuela, ¿no? El occidente de Venezuela. Y tengo entendido que se le rinde culto a San Benito de Palermo, que es un santo, creo que italiano, y aparentemente era de origen africano, pero digamos que en este caso, por lo menos en Venezuela, se ha tomado ese símbolo negro, bueno, en este caso bastante moderno, incluso se ven muy modernos estos chicos allí, ¿no? Pero, por ejemplo, estos ya es un poco más popular, ¿no? Entonces son, por lo menos esos tambores que son de origen africano. Y ahí le están rendiendo culto en este caso, a San Benito, ¿no? A ver. Esta que está aquí es una figura que está en Caracas. Esto debe medir quizás unos 11, 12 metros más o menos. Y esta es una de las autovías más importantes de Caracas, que es la Francisco Fajardo. Yo recuerdo mucho cuando yo pasaba de niño, que pasábamos por allí en el coche, me llamaba muchísimo la atención. Siempre, cada vez que pasábamos, me llamaba muchísimo la atención esa figura, ¿no? Y esta figura es María Leonza, que viene siendo como una especie de deidad indígena, ¿no? Tiene mucho o sea, su historia tiene mucho entre ficción y mito, ¿no? Eh, y muchos le rinden culto a María Leonza, o sea, se considera como una especie de diosa, ¿no? O de semidiosa. Entonces, por ejemplo, acá abajo como donde está puesto esta figura, hay unas flores allí, que es donde le han hecho, ¿cómo se llama? Rendido culto allí, incluso se ve algo así como si hubieran quemado fuego, velas, qué sé yo, ¿no? Y eso es en Caracas, o sea, es una ciudad que es cosmopolita, ¿no? Que tiene como 6 millones de habitantes, ¿no? Y esto es un ejemplo básico de cómo es el sincretismo cultural, por lo menos en el caso de Venezuela, y yo creo que en Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, este negrito que saca es el negro Felipe, que supuestamente él participó, fue muy activo en tratar de abolir la esclavitud en los años 1600, más o menos, ¿no? En Venezuela. Esta señora que está aquí al lado es esta María Leonza, y aquí se parece mucho a la Virgen María, ¿no? También es interesante de cómo se ha adoptado, digamos, la figura de la Virgen María con esta indígena. Y este señor que está acá al lado es Guaycaipuro, el extremo derecho, que es un indígena también que se enfrentó muchísimo a los españoles, ¿no? Entonces acá abajo hay un crucifijo y otras figuras, ¿no? Y este es otro, a ver si lo puedo poner más grande para que se vea mejor. Vale, esto sí es un ejemplo típico de cómo es el sincretismo cultural religioso en Venezuela. Entonces aquí está estos que te nombré, que son las que se conocen como las tres potencias, que es Guaycaipuro, María Leonza y el Negro Felipe. Fíjense que María Leonza parece a la Virgen María, ¿no? Incluso tiene hasta el corazón, parece el corazón este que tiene Jesús en el pecho. Y luego aquí hay una figura de Jesús, luego más abajo otras figuras, ángeles y así, ¿no? Entonces,
Vale, voy a dejar de compartir. Vale, entonces, y eso, digamos que es como el contexto cultural en que yo me encontré, ¿no? Entonces, a diferencia entonces de lo que ha dicho Bante, en este caso Usubuti, ¿no? Con respecto a ese rechazo de la cristiandad, no ha habido con respecto a Venezuela, ¿no? En Latinoamérica. Luego también la reforma protestante, que tampoco, aunque quizá ha habido bastante protestantismo, sobre todo lo que sea evangélicos y ¿cómo se llama? Testigos de Jehová en Venezuela, que tienen también una cierta tendencia a ser iconoclastas, pero claro, digamos que en parte personal, pues no estuve muy involucrado en eso. Y también con respecto al racionalismo o el cientificismo, no ha sido también muy patente, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí a mí se me ha dificultado muchísimo, ya estoy entrando ya a nivel personal, y es que a mí nunca se me dio una educación religiosa. Mi madre nunca quiso que yo tuviera educación religiosa. De hecho, yo estuve en un colegio católico y este colegio tenía la libertad que yo, o sea, si el alumno no quería participar en las iglesias, en las clases de religión, pues no participaba. Entonces yo, pues no participaba. Y yo me recuerdo que yo entraba a la capilla del colegio y hacíamos allí las misas y todo eso, pero, o sea, nunca resoné con eso, ¿no? Lo hacía todo también muy mecánico, nunca resoné con eso. Se lo hacía porque lo hacían los demás, o porque me decían que tenía que hacerlo, pero no porque... eh, entonces, entonces sí, luego con el tiempo sentí como, sí, ya más o menos en la adolescencia, la primera adultez, empecé como a estar como más emparentado con el ateísmo. O sea, ya en pensar en que me parece absurdo que exista un Dios, tal como los han dicho, ¿no? Entonces, incluso cuando yo llegué por primera vez al centro budista, me parecía, o sea, lo único que me interesaba era simplemente asistir a las charlas acerca del Dharma, que me parecían siempre muy interesantes, y, y meditar. Eso era como lo más básico, ¿no? Entonces, entonces sí, yo o sea, lo que me motivaba más que todo a asistir al centro budista era eso, ¿no? Y luego cuando yo veía a la gente haciendo reverencia, y qué sé yo, incluso le hacía los mantras y todas esas figuras de origen tibetano, o sea, me parecía muy extraño todo, ¿no? Y luego con los años me pasó algo muy singular, que yo estuve en un retiro, eso fue hace unos 7 años, sí, unos 7 años más o menos, y en ese retiro, en un momento de un receso, yo estaba así por afuera, caminando, entonces veo una florecita, agarro la florecita y la llevo al altar, donde estábamos nosotros allí en el retiro, ¿no? Y la sensación que yo tuve, o la emoción que yo tuve al momento de llevar esa florecita, fue la sensación de como si estuviera llevando una flor a la chica de la que estaba enamorado, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento no lo entendía muy bien, ¿no? Pero luego con el tiempo me empecé como a comprender cuál era el significado de eso, ¿no? Y básicamente es un enamoramiento, ¿no? Era una sensación de enamoramiento. Entonces, cuando yo leo el texto de Subhuti, de Reimaginando al Buda, que, que esto de darle el espacio para imaginar al Buda, dice que es más parecido a la magia que a la ciencia, ¿no? Entonces fue muy curioso porque yo en un principio estaba muy, como vamos a decirlo así, muy cientificista en el sentido que yo no me acercaba al Dharma o al Buda de una manera devocional,
pero luego cuando me surge esa sensación de enamoramiento, para mí fue mágico. Es decir, hubo magia en ese momento. Entonces ahí eso me resonó bastante, ¿no? Y, y también él, Subuti aclara que esa diferencia de lo que hay entre la fantasía y la imaginación, que son dos cosas distintas, ¿no? Y yo entiendo, espero no equivocarme, pero yo entiendo que la fantasía, es decir, es eso, como regodearse en cosas en que no existen o que uno le llega a uno a la mente, pero no hay conexiones, simplemente como para estar allí como surgiendo sensaciones agradables y qué sé yo, o incluso desagradables, pero no hay eso, está como fragmentado incluso, ¿no? En cambio, con la imaginación eh, hay una transformación, es decir, hay un acercamiento a eso que uno está imaginando, o sí, a eso que está allí, y hay eso, hay como incluso una compenetración, ¿no? Con eso, ¿no? Y entonces también yo lo relaciono con eso, con esa sensación del enamoramiento, porque o sea, supongo que ha sido para todos. Cuando uno está enamorado, uno lo que quiere es unirse a esa persona, ¿no? Estar como compenetrada con esa persona. Entonces, en este caso, era como una sensación o un deseo de compenetrarme, digamos, en eso que está más allá de lo que puedo comprender, ¿no? De lo racional, ¿no? Y, y también como que ese surgimiento es interesante también porque no fue forzado, o sea, simplemente salió, brotó, surgió, ¿no? O sea, yo en ningún momento, yo dije, bueno, voy a hacer esto como si estuviera enamorado, ¿no? No, simplemente salió, o sea, fue como algo allí como que fue imbuido. Entonces, también lo relaciono con con eso que sucede por lo menos cuando uno está escribiendo poesía o está pintando o está dibujando, y muchos de los que son creadores dicen que es como si no fueran ellos que estuvieran creando ese poema o ese cuadro o ese tema musical, ¿no? Es como si fuera incluso como si fueran quizás arrastrados o si fueran incluso poseídos, ¿no? En cierto modo, ¿no? Incluso muchos de los textos antiguos hablaban de las musas, ¿no? Que eran como que esas que en cierto modo dictaban, ¿no? El poema o lo que se estuviera haciendo, ¿no? Entonces eso es como, en cierto modo, yo también lo relaciono un poco con este aspecto de los tres mitos también, ¿no? Que el primer mito pues se relaciona con el autodesarrollo, o sea que yo voy y a través de mi propio esfuerzo, a través de mi propia voluntad, yo me transformo. Pero también está el otro punto en que yo simplemente soy receptivo y simplemente me abro y me rindo ante eso que está allí y simplemente me dejo transformar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también lo puedo relacionar con eso, o sea, el aspecto del momento de la imaginación, no, también, o sea, como que no se puede forzar, o sea, yo no puedo, digamos, involucrarme en eso que estoy imaginando, no sé, en un Buda o en un Bodhisattva o qué sé yo, pero que o sea, no soy yo, no es Carlos el que está allí como yendo hacia eso, sino más bien es como que estoy recibiendo eso, ¿no? Y, y entonces a mí me pasó en estos días, quizás hace unos 2 semanas probablemente, que yo me siento a meditar y también hay algo, ¿no? Y esto es como a modo de confesión, ¿no? Que a mí me cuesta una barbaridad abrirme. Me cuesta mucho como rendirme, ¿no? Han habido ocasiones en que lo he podido lograr y ha sido maravilloso.
pero muchas ocasiones no. Entonces, yo me senté a meditar y yo dije, bueno, nada, voy a simplemente estar aquí y ser receptivo, no voy a forzar nada, ¿no? A ver qué surge, a ver qué pasa. Entonces fue curioso porque surgen un par de personajes, ¿no? Uno era como un señor bastante mayor, anciano, y otra imagen era como una chica indígena, con aspecto indígena, así con la piel un poquito oscura y el cabello lacio, negro, y los ojos negros, brillantes, ¿no? Eh, entonces, el Señor me inspiraba la sabiduría, ¿no? Me inspiraba, entonces era curioso porque también ese Señor yo lo veía como esos ancianos sabios, ¿no? Que son de esas personas que han experimentado muchísimo a lo largo de su vida y tienen una experiencia de vida muy importante y que todo lo que saben ha sido por su propia experiencia, no ha sido porque, no es por un conocimiento teórico, sino vivencial, ¿no? Y por el otro lado, en el caso de la mujer, ahí surgía en este caso la compasión, me surgía meta a través de ella, ¿no? Entonces, era como eso, como que este hombre me estaba ofreciendo su sabiduría y esta mujer me estaba ofreciendo su cariño, su atención, su ternura, ¿no? Porque también en ese momento como que estaba necesitando un poco de ternura en ese momento, ¿no? Y, pero vuelvo y repito, esos dos personajes, me llamó la atención cuando salió eso, no surgieron porque yo quise que surgieran. O sea, simplemente estuvieron allí, ¿no? Y los observé, incluso los puedo hasta describir físicamente, ¿no? Y en algunas ocasiones, a veces como que surgen en algún momento, ¿no? Entonces es interesante porque eso, yo me siento a meditar, entonces está este señor y está esta chica, ¿no? Y ambos me dan como fortaleza para quedarme en la meditación, porque también eso es otra cosa que muchas veces cuando me siento a meditar, me produce ansiedad y quiero salir corriendo, o sea, quiero parar la aplicación del teléfono para parar la meditación. Pero si en algunos momentos cuando esos dos personajes surgen, me dan como la fortaleza para yo quedarme a meditar, ¿no? Eh, entonces, básicamente, como para ir como ya cerrando, eh, bueno, como decía más arriba, algo que se me olvidó, y es que Bante tuvo como la brillante idea de como no imponer ninguna imagen. Si bien es cierto, hay muchas imágenes que aparecen, por ejemplo, en el centro budista, imágenes de Avalokitesvara, imágenes de los cinco Budas, qué sé yo, de Padmasambhava. Eh, pero lo interesante es que esas imágenes suelen ser modernas, ¿no? Y muchas veces son inspiradas o son copias de Aloka. Y que, por cierto, yo estuve en un retiro que hubo, que se hizo desde Padmaloka, y fue el fin de semana pasado, y le hicieron una entrevista a Aloka, y él dijo algo que me pareció muy interesante, que yo me resoné mucho con él, y es que él decía que él le había dicho a Bante que él no, todas esas imágenes que veía por ahí no le inspiraban nada, o sea, los tankas, las cosas, las figuras, no le inspiraban nada. Entonces, y que lo que él hizo fue como reelaborar esa imagen de los Budas, de los Bodhisattvas, y darles como un significado como más propio, más personal, ¿no? Entonces, y a mí me resonó porque justamente yo lo que también me pasaba, que yo veía las imágenes, los tanka clásicos, por ejemplo, y no me inspiraban para nada, ¿no? Entonces creo que a través de estos dos personajes que comenté, del señor anciano y de la chica, que
clásicamente, o sea, desde el punto de vista clásico, no son budistas. O sea, este señor, no sé en qué, dónde meterlo, no sé si meterlo como si fuera un bodhisattva, no lo tengo claro. Y esta chica, pues, no sé, también estaba como pensando, bueno, puede ser Tara Verde, o puede ser Mamaki, o puede ser, ¿cómo se llama? Kuan Yin, que es como la versión femenina de Avalokitesvara, ¿no? Entonces sí, he estado como eso, como ahondando y reelaborando, reimaginando, en este caso de la figura del Buda, que quizá en algún momento pienso yo que estas dos figuras luego, no sé, me imagino, eh, quién sabe, me imagino que en algún momento se unirán también en una sola figura, ¿no? Y surja otra cosa que todavía no lo sé. Y bueno, ya está. Eso es lo que quería decirles. Y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Pues muchas gracias, Carlos. Muy, muy bueno, ¿no? Porque además este tema de reimaginar el Buda es un tema como que yo creo que cada uno podría hacer su propia, de hecho, cada uno hace su propia versión de lo que significa reimaginar al Buda, ¿no? No, ha sido muy interesante, ¿no? Porque tú lo has llevado un poco a qué es, con qué te conecta a ti, ¿no? Y que probablemente son figuras como culturales, arquetípicas, que te llevan, que están, que hemos muchas veces recibido en nuestra psique culturalmente, ¿no? Entonces, esto eso es la imagen de este hombre anciano y esta mujer muy interesante, ¿no? No, ese es bastante el tema este de reimaginar el Buda y de conectar con algo que realmente... Hay una cosa que dice Bante, que la diferencia entre la fantasía y la imaginación, además de lo que tú comentaste, es que normalmente la fantasía lo que hace es tomar como estructuras que ya existen y recombinarlas en nuevas imágenes, ¿no? Sin embargo, la imaginación lo que supone es abrirse totalmente a algo que es nuevo, que no está presente y que uno puede realmente conectar con ello, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque además la imaginación primero, es muy poderosa. Es muy poderosa porque hay una cosa que le pasa a nuestra mente, a nuestro cerebro, y es que puede ser algo con lo que conectamos muy en realidad. Las imágenes que nosotros creamos son para nuestro cerebro es como si fuesen imágenes reales. No hay una diferencia entre lo que vemos a través de los ojos de lo que nosotros vemos con nuestra mente. Entonces, trabajar con esa imaginación es muy interesante porque muchas veces no sabes muy bien qué es lo que puede aparecer. Y es curioso porque, por ejemplo, hay muchas prácticas que se hacen, que son prácticas de visualización, que, que es muy interesante. Para mí, quizás la práctica más de visualización, que es la parte de la sadhana, ¿no? Que es cuando tú te ordenas, te dan una práctica de sadhana con una figura arquetípica o con un Buda o con un Bodhisattva. Y, y hay como una descripción más o menos de qué es lo que pasa en esa sadhana, ¿no? Es una descripción muy sencilla, pero tienes que dejar un poco mmm, que fluya la imaginación. Entonces, a mí es curioso porque, por ejemplo, yo cuando a mí me dieron mi sadhana, la sadhana que me dio Malamati fue Amitabha, y Amitabha es un Buda rojo, que aparece al atardecer y bueno, y aparece en un loto, en un mar azul y sin embargo
y es un Buda rojo, ¿no? A mí, cuando yo hacía esta práctica, jamás salía de color rojo. Salía de color blanco. Y yo digo, ay, si tendría que ser, se tendría que ser rojo, ¿por qué me sale a mí blanco? ¿Y por qué me sale a mí blanco? Y al final te das cuenta de que no es tan importante. Para ti, para mí, Amitabha, pues tiene ese color blanco, que es un blanco tan brillante también se le llama al Buda Amitabha, se llama el Buda de la luz infinita. Entonces, bueno, pues digo yo, pues será, conectaré con Amitabha de esa manera. Y, y es muy curioso porque además haciendo esta práctica hay muchas veces que de repente te sorprende. Yo recuerdo una vez que estaba, bueno, esta sadhana lo que se visualiza o se intenta evocar es que el Buda está con una flor de loto roja en su mano, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que una vez estaba así y de repente el Buda se pone de pie, además es que lo vi así como se pone de pie, me acerca el loto se abre y dentro del loto ponía mi nombre. Y digo, oh, te quedas así y dices, ¿de dónde salió eso? Pues yo no lo sé, no lo sé, pues no lo sé. Es como misterioso porque es como bien decía Carlos, es como mágico, ¿no? Que es algo que no tienes muy claro por dónde aparece. Entonces, claro, esto tiene que ver mucho con relacionarte de un modo totalmente diferente. Como estaba diciendo Carlos precisamente yo he sido muy de racionalidad, ciencia, todo esto y relacionarte con todo este aspecto del Dharma, que no tiene que ver con la razón, ni con la lógica, sino que tiene que ver más con las sensaciones, con las imágenes, con las emociones, con lo que notas, con lo que sientes, pues es muy... mm, es una manera muy diferente de acercarse al Dharma, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta práctica que nosotros que hacemos cuando cantamos mantras o cuando hacemos puyas, donde ahí no tiene tanto que ver con la racionalidad, es por ejemplo como la poesía. La poesía no tiene que ver tanto con las palabras, sino eso que evoca la poesía en nosotros, qué hace surgir en nosotros, qué nos hace sentir, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el reimaginar al Buda es un camino de curiosidad y de exploración personal. Cada cual, pues, tiene que evocar eso, ¿no? Y no pasa nada porque durante mucho tiempo a mí, me ha costado muchísimo imaginar, ¿no? Pero hay una práctica que hago y es que consiste en decir que el Buda viene a visitarme. Yo estoy en mi terraza, estoy en un sitio que es muy agradable y digo, el Buda va a venir a visitarme. Y siempre digamos que mi intención es a ver cómo me sorprende y cómo aparece. Y claro, hay veces que es sorprendente porque hay veces que ha aparecido como un Buda muy gordito. Hay una vez que me acuerdo que surgió, y esto, claro, esto es un poco, es un poco fuerte, ¿no? Decirlo, pero me apareció como estos Cristos que tiene, un Sagrado Corazón se llama. Apareció allí como un Sagrado Corazón con el corazón así todo lleno de puñales, sangrando el corazón y yo me quedé como así. Además yo le dije, pero ¿cómo apareces así? Además me acuerdo, dice, es que me gusta tener sentido del humor, me dijo, ¿no? Y esto es lo que yo... Claro, y dices,
Qué bueno. Pues quizás es como una forma de conectar con algo para desdramatizar, para no tomarme las cosas tan en serio, ¿no? Entonces es muchas veces es ver, abrirse a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cómo parece. Entonces eso es una práctica de, puedes imaginar simplemente a ver, te encuentras ahí y dices, bueno, voy a recibir la visita del Buda. Igual no aparece, igual aparece como una luz, igual aparece como un Buda inmenso, o bueno, pues ver qué pasa, o a veces no aparece. Entonces, bueno, pues está bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, la verdad, Carlos, muchas gracias por tu charla. Ha sido una charla inspiradora y, bueno, ese punto que puede ayudarnos yo creo que puede ayudarnos y estimularnos a que encontremos nuestro propio hilo de ovillo para reimaginar al Buda. Reimaginar al Buda. Muchas gracias. Sí, de todos modos, bueno, creo que podemos dejar abierto si alguien quiere preguntar algo, ¿no? Si quiere comentar algo. Sí, 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 sí. Yo simplemente agradecer, Carlos, tu charla, que ha estado, pues la verdad, como dice Silamani, muy inspiradora. Y bueno, me imagino que cada uno y una tenemos pues esa experiencia de acercamiento, como ha comentado Silamani. Yo, al contrario, en mi caso, al contrario que tú, yo sí que he estado muy en contacto con temas religiosos, dado que mi familia sí que ha sido muy religiosa y yo he estado imbuida en esa socialización, aunque yo siempre lo he rechazado precisamente por el tema racional, porque claro, en el momento en que te imbuyes dentro de pues, de una carrera científica o simplemente en estudios y tal, pues todo entras, como mi lenguaje dice, entrar en disonancia. Entras en una disonancia cognitiva, dado que pues, te ofrecen pues una educación religiosa, pero ahí está, es lo que hay, es la maletica que nos ha tocado. Pero sí que es verdad que yo tengo que decir que esa religiosidad yo la he transformado en espiritualidad y en humanismo. ¿De acuerdo? Es decir, en mi familia no es por lo menos mi madre, hablo de mi madre, no es de pegarse en el pecho y después no hacer en actos, sino al contrario. Yo he tenido una vivencia espectacular a nivel humana a través de mi madre, y a mi madre le sirvió la religiosidad. Y yo en su momento, en épocas de adolescencia, sí que es verdad que yo renuncié a todo eso. Es decir, además estaba en contra, llegaba al agnosticismo, yo era la oveja negra, es decir, pero bueno, es lo que hay. Pero luego entendí que, es decir, a medida que me acerqué por otras razones, hacia la espiritualidad del Buda, por razones más científicas, porque yo entré a través de lo que es el mindfulness. Y a través del mindfulness dije, quiero beber de la fuente. Y me acerqué hacia lo que es la fuente. Para mí el Buda es la fuente de mi espiritualidad, que le dio nombre, le ha estado dando nombre a todos esos procesos cognitivos que yo entiendo por mi profesión y por mi experiencia profesional y por mi espiritualidad de bagaje de familia, ¿vale? Todo eso le voy dando nombre con el budismo, ¿no? Con las enseñanzas del budismo. Y he llegado, es decir, cuando antes para mí era una disonancia tremenda que me provocaba muchísimo sufrimiento, he llegado a integrar lo que es el budismo. Yo soy capaz de, a ver, con ello lo que quiero decirte es que soy capaz de sentarme en una iglesia y con el silencio meditar. He hecho metabábana, he hablado pues con lo que dices tú, me ha parecido un Buda al estilo Sagrado Corazón de Jesús, sí, impresionante, es decir, he conjugado y ahora es cuando yo realmente me siento libre, porque no soy vamos a ver, no le doy etiquetas, sino que vivo desde el corazón, desde lo que a mí me sirve. Y si a mí me sirve en un momento dado, pues el que mi madre pues en un momento dado me dijera, pues habla con los ángeles, pues oye, pues hablo con ella,
porque ahora ya no la tengo conmigo, sino que digamos, es una luz más. Entonces, ya no me provoca esa disonancia, sino que visualizo todo. Es decir, es una espiritualidad, es que no hay palabras para explicar esas emociones y esa sensación de integridad. Sí, pero lo he integrado a través del gran sufrimiento de mi vida, que fue hace 2 años con un cáncer. Fue cuando de pronto se me cayó todo y a partir de ahí hice toda una integración. Entonces eso es mi Buda, ¿no? La integración, pero una integración espiritual humana. No sé, es algo muy grande que no sé explicar, la verdad. Gracias. Bueno, pues yo también quería darte las gracias, Carlos, por tu bonita charla. Quizá yo no he leído el diálogo entre Bhante y Subhuti. Me gustaría si pudieras que nos pasaras a lo mejor el enlace donde se puede leer. Pero sí el tema de reimaginar al Buda, justamente además ahora en el grupo de estudio de Mitras estamos dando un poco los suttas en los que se da pues eso, la exploración de la figura del Buda, cómo comienza él a impartir el Dharma y tal, y justo estábamos hablando un poco ayer de esto, ¿no? de cómo cada uno nos imaginamos al Buda. Y a mí me pasa también eso, yo tengo muy poca imaginación, lo llevo todo al tema racional, por ejemplo las visualizaciones me cuestan mucho, no. Entonces, quizá con lo que más conecto son como con las cualidades del Buda, ¿no? Pienso en las cualidades y a través de ellas son las que me ayudan a conectar más con la figura, ¿no? Pues con la amabilidad, con la compasión, con la visión clara, con todas esas cosas, ¿no? Una de las cosas que nos hemos propuesto esta semana, por ejemplo, es eso, como intentar emular una de las características. Pues yo, por ejemplo, siempre he pensado en la amabilidad del Buda, ¿no? En la extrema amabilidad, que es como una de las cosas con las que más me conecto. Y me ha gustado mucho, ¿no?, cómo nos has mostrado que desde diferentes culturas, ¿no? Tú que vienes de otra cultura que no tiene nada que ver con la nuestra, pues europea, tal, se puede llegar, ¿no? O sea, es un ideal universal realmente. Al principio a mí como que siempre lo asociaba con un poco el mundo oriental, ¿no? Pues con el budismo tibetano, el budismo zen, todo como. Y justamente lo que me gustó de Triranda es que hace como una adaptación, por así decirlo, despoja un poco el budismo de toda esa parte tan cultural y nos la deja con la esencia, ¿no?, de lo que es pues eso, el ideal de la budeidad, que sí que es claramente universal. Pero nada, muchas gracias por tu charla. Hola. Yo también quería darte las gracias, Carlos, por la charla. Y quería preguntarte, cuando comentabas cuando tuviste esa sensación de enamoramiento al dejar las flores sobre el altar, si era bueno, como una sensación como de liberación personal y como de encontrar un poco la verdad, o más pues como muy emocional hacia lo que era el símbolo del altar. Un poco era por saber por dónde iba. Gracias. Ahora sí. Yo en ese momento, pues mira, yo simplemente, como yo veía que otros hacían ofrendas en el altar, le ponían velas, le ponían flores y qué sé yo. Entonces, nada, simplemente se me ocurrió. Esto, como dije hace rato, yo estaba caminando por ahí, vi una florecita bonita, entonces agarré la flor, me metí ahí en el recinto, puse la flor en el altar y fue eso. O sea, yo porque fue interesante, porque incluso, o sea, yo le he regalado flores silvestres también a las chicas que me han gustado, que yo también las arranco y se las doy, ¿no? Entonces, esa sensación de agarrar la florecita y llevarla y tal, fue eso, fue una sensación, o sea, fue muy, muy similar a la sensación de cuando la estuviera llevando una florecita a la chica de la que estuviera enamorada en ese momento. Entonces, y como dije, yo en ese momento no lo había entendido.
así, como tal. Ya después, con el tiempo, incluso con los años, fue como que empecé como a entender que esa sensación de enamoramiento es un poco como, no recuerdo ahora la palabra en sánscrito o en pali, si la Mani quizá me pueda recordar, pero es algo relacionado con el eros, ¿no? Con el eros griego, ¿no? Que es ese deseo de ir, ¿no? Y que también va muy relacionado, bueno, con Sraddha, con la fe, ¿no? Que incluso también con eso a lo que llamamos ir al refugio, que es ir justamente, ir hacia allá, ¿no? Ir hacia adelante, ¿no? Un poco. Entonces sí, fue más como del corazón, fue más de la emoción que más estar pensando en algo más, o sea, en aquel momento me refiero. Ya después con el tiempo fue como comprendiendo un poco más, vale, que eso va más de lo simple, de lo sencillo, que es estar enamorada de una chica, que es justamente una atracción hacia, hacia lo trascendental, por decirlo de una manera, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Sí, muchas gracias.